Y bueno, les voy a pedir de favor que abran su Biblia, ahí donde nos quedamos. Primera carta de Juan, pero ahora sí vamos a terminar con el capítulo 2. Ahora sí, Dios mediante, vamos a terminar con el capítulo 2. Ya, este capítulo ya nos llevó 4 domingos. Vamos a procurar terminarlo el día de hoy. Primera de Juan 4, Primera de Juan 2, del verso 18 al verso 29, ¿verdad? Sí, ok, vamos a leerlo todo completo y al terminar, pues oramos. Vamos a leerlo, dice, acuérdense que está hablando Juan, está escribiendo el apóstol Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Fíjate, dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros. Verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque ya nos has permitido llegar hasta este punto, Señor. Ha sido un poquito largo, sí, pero sin duda ha sido de provecho, porque hemos comprendido tu palabra tal vez de una manera que no la habíamos comprendido antes, Señor. Hoy te pido, Señor, úsame para poder hablar tu palabra, pero más que otra cosa, permite que esta enseñanza pueda dejar una marca en el corazón del oyente, para que cuando ellos puedan, Señor, ver las cosas que están por venir, puedan recordar tu palabra, y en lugar de que traiga a sus corazones miedo o angustia o cualquier otro sentimiento contrario a lo que tú nos das, Señor, pueda generar en ellos esa fe y esa confianza de que esto está ocurriendo simplemente para que tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la culminación del capítulo 2 de la carta de Primera de Juan. Vamos a verlo. Y en esta última porción de este capítulo, vamos a encontrar una advertencia. Vamos a encontrar una advertencia que Juan le está haciendo a la iglesia receptora de la carta. Ahora, cuando yo me puse a estudiar esto, recuerden, ¿se acuerdan de la primera enseñanza que les dimos acerca de esto? Les dijimos que Juan era un viejito como de por ahí de 85 a 90 años cuando escribe esta carta. Ya estaba viejito, ¿no? Ahora, tratemos de imaginar por un momento, antes de comenzar, tratemos de imaginar el contexto en el cual Juan escribe la carta. Les voy a dar un dato curioso. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo.
O sea que cuando Juan escribe la carta, el templo de Jerusalén había sido destruido recientemente por la armada romana. Eso es lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Los gnósticos estaban ganando terreno con sus falsas enseñanzas, las cuales negaban la divinidad y deidad de Cristo. La era de los apóstoles, imagínate, la era que comenzó cuando en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo y la casa se llenó de lenguas de fuego sobre sus cabezas. Esa época, ¿qué crees? Ya se estaba acabando, estaba a punto de terminar, con la gran mayoría de los apóstoles asesinados. Y un apóstol Juan, de una edad avanzada, recién llegado a la ciudad de Éfeso, tras haber huido de una ciudad de su ciudad de residencia por la creciente persecución. Ahora, imagínate cómo fue, cómo era, qué estaba pasando por la cabeza de Juan cuando estaba escribiendo esto. El templo de Jerusalén destruido, sus hermanos apóstoles asesinados, el apóstol Pablo que todos ellos conocieron, que había sido transformado, un testimonio vivo, ya había sido asesinado también. Él ya se está enfrentando a sus últimos años de vida. Imagínate qué sentía Juan. ¿Estaría muy contento? Fíjate, sin duda Juan vio su condición de anciano y también vio la condición y los peligros a los cuales estaba a punto de enfrentarse la iglesia. Imagínate, ya no hay apóstoles. El Señor Jesús ya se fue. Ya me voy a morir yo también. ¿Y ahora qué va a pasar? Y es por eso que Juan atina en esta parte en advertir sobre todos aquellos peligros a los cuales estaban a punto de enfrentarse y a los peligros que Juan les da un nombre. ¿Sabes qué nombre les da Juan? Anticristos. Ese es el nombre que Juan les da a estos peligros. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra anticristo? Te lo voy a decir. La palabra anticristos es una palabra compuesta griega. Es una palabra que está compuesta por dos palabras. La primera, anti. ¿Y sabes qué quiere decir? Opuesto o en lugar de. Y la palabra chistos, que es Cristo. Y recuerda que la palabra Cristo quiere decir ungido o Mesías. Entonces la palabra anticristo quiere decir opuesto a Cristo. Alguien que actúa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y la misma definición dice que cualquiera que actúa en contra de Cristo es un anticristo, o sea, está en contra de Cristo. Entonces, podremos atinar a decir que un anticristo no es como tal solamente una persona, no es como tal solamente una persona, sino es el sistema de cosas, de pensamientos, argumentos y personas que se oponen y que van en contra de Cristo y que se contraponen no solamente a Cristo, sino a su doctrina y a su palabra y a la iglesia. Ahora, Juan comienza a advertir sobre la aparición de estos anticristos y sin duda él estaba consciente del daño que estos tipos iban a causarle a la iglesia, y aún hoy es necesario que la iglesia, o sea que nosotros no tengamos en poco la letalidad y peligrosidad de estos anticristos. Fíjate, porque recuerda, los anticristos pueden venir en distintas presentaciones. Fíjate, número 1, yo los enumeré así: hombres y mujeres. Tipos de hombres y mujeres que van a venir haciendo su voluntad, yendo en contra de lo que Cristo ha establecido en su palabra. Número 2, pensamientos y filosofías. Hoy hay muchos pensamientos y filosofías que van en contra del cristianismo. Número 3, leyes u ordenanzas aprobadas por el gobierno. Hoy el gobierno nos dice que es legal que un hombre y un hombre se casen. Es legal que una mujer aborte a su hijo. Y como dice el reverendo Alegría, si es aprobado por el gobierno no es ilegal. Pues no es así. El hecho de que las leyes lo aprueben no lo hace legítimo delante de Dios. Número 4, argumentos, doctrinas y enseñanzas de las demás religiones. Y número 5, yo creo que este es lo peor: lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y de todos ellos, hoy el apóstol Juan nos está advirtiendo. Y fíjate, vamos a empezar
a leer versículo a versículo, pero lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que podamos entenderlo más claro. Igual va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 2:18. Vamos a empezar ahí en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Fíjate, dice: queridos hijos, dice, llegó la última hora. Fíjate, no habían pasado 100 años que Jesús había nacido, había tenido su ministerio, había muerto, había resucitado y había ascendido. No habían pasado 100 años y dice, ya llegó la última hora. ¿Ya lo viste? Dice, ustedes han oído que el anticristo viene. O sea, ya viene el anticristo. Y fíjate lo que dice, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Fíjate, ahora, Juan pasa de la exhortación, ¿te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes adultos, les escribo a ustedes maduros en la fe, porque ustedes conocen a Cristo. Pasa entonces ahora Juan de la exhortación a la advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Ya llegó la última hora. Y en todo el Nuevo Testamento, si ustedes lo han leído, todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar advertencias sobre esto. El tiempo ya se está acabando y viene el final, no lo busques. Mateo 24 dice, cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿qué señal tendremos de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús les dice, que nadie nos engañe, porque en los postreros días vendrán falsos cristos. ¿Sí se acuerdan? Dice, y engañarán a muchos. Ahora, fíjense, entonces fíjate, pero según Juan, hay un indicativo para medir de alguna manera el tiempo final. ¿Cuál es ese indicativo? La aparición y manifestación de anticristos. ¿Lo ves? Ahora fíjate, yo estaba leyendo esto y se me hizo interesante que notar que desde el momento en el que el Señor Jesús caminó sobre la tierra con él y después de él, hubo presencia y manifestaciones de anticristos. Fíjate, yo los puse en incisos. Los fariseos y escribas y los sacerdotes del tiempo de Jesús, todos aún estaban en contra de Cristo y de su doctrina. ¿Cómo le decían? Tú siendo hombre te haces Dios, tú eres hijo de fornicación. Iban en contra de la doctrina de Cristo. Sin duda estos fueron los primeros anticristos de los cuales tenemos registros. B, los falsos maestros, los lobos rapaces y malos obreros a los que se enfrentó la iglesia en sus primeros años. C, los reyes y gobernadores que incentivaron la persecución contra la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba segura que el emperador Nerón era el anticristo. Fíjense cómo, de hecho, se tiene registro que muchos judíos cristianos en la época de la Segunda Guerra Mundial estaban seguros que Hitler era el anticristo. ¿Y qué crees? Tenía el espíritu del anticristo, era uno de los muchos anticristos. D, nuevas doctrinas de demonios que han surgido por todo el mundo, sectas, iluminados y ungidos que predican su propia verdad. Y aquí te voy a poner un ejemplo. El día de ayer me mandaron un video de unos hermanos, bueno, no son hermanos, la verdad, son colombianos. Me mandaron un video de unos colombianos que están predicando y empiezan a decir que dicen, no, y hablan de los ángeles cual si fueran Pokémones. Los mandan a hacer, dice, ángel de poder, agarra la cabeza de la endemoniada y jala y la endemoniada la hace así. Dice, ángel de protección, cubre las pantallas, cubre los teléfonos, dice. Así hablan y según ellos están predicando. Y están hablando un montón de sandeces, pero porque usan la Biblia, uno da por hecho que son cristianos. Fíjate, hasta llegar a nuestros días, donde encontramos un cristianismo diluido y totalmente en contra de las sanas palabras del Evangelio de Cristo. Estos sin duda son anticristos, pero notemos que empezaron a aparecer en cuanto el Señor Jesús viene al mundo. Si lo notas, entonces el tiempo final comienza cuando el Señor viene y se encarna. ¿Te das cuenta? Ahí empieza el tiempo final. Y te voy a poner un ejemplo de cómo empiezan luego los anticristos. El rey Herodes se entera
que va a nacer el niño o que ya nació el niño que es el rey de los judíos, ¿qué hace? Manda a matar a todos los niños nacidos. ¿Te das cuenta? ¿Ese no era un anticristo? Claro que lo era. ¿Te das cuenta? Desde ese momento comenzó el último tiempo, la recta final, el principio del fin, como lo dice el mismo Señor Jesús, los dolores de parto antes de que venga el alumbramiento. Y es el mismo Jesús quien nos advirtió en primer lugar sobre la venida de estos anticristos. Ahora sí te voy a leer Mateo 24, del 24 al 26. Fíjate lo que dice. Mateo 24, del 24 al 26, dice así. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿qué dice? Aún a los escogidos. Y muchas veces, vamos a poner otra vez el verso 24. Fíjate lo que dice ahí. Dice, en la parte de abajo, dice, de tal manera que engañarán, y fíjate esa frase, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué no se supone que estamos seguros en Cristo? ¿Sabes por qué dice si fuere posible? Ahí está usando, el Señor Jesús está usando una hipérbole. El Señor Jesús está diciendo, tienen tal poder que si fuera posible, que si en algún momento, si fuera en el remoto caso de que fuera posible, aún podrían engañar a los escogidos. O sea, un verdadero escogido, un verdadero hijo de Dios, jamás podrá creerles a un falso profeta. Jamás. Por eso el Señor Jesús está diciendo, si fuere posible, aún si se pudiera, podrían engañar a los escogidos. Y fíjate lo que dice el verso 25. Dice, ya os lo he dicho antes. Dice, así que si os dijeren, fíjate esta frase, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Mira, fíjate, en este verso vamos a ver algo bien importante. Fíjate, el mundo se tiene, bueno, la figura del mundo en la Biblia, ¿cómo más se puede entender? El desierto, ¿no? Donde ¿qué hay? No hay nada, no hay agua, tienes hambre, hay toda necesidad. Ok, fíjate lo que está diciendo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Fíjate, hoy hay muchos en el mundo que pregonan su propia liberalidad y encima nos gritan que la verdad no está, ni está en Cristo ni en su palabra. Y dicen, vente para acá, para el mundo, vente aquí al desierto, aquí está la verdad. ¿Sí o no? Dicen, aquí está el ungido. ¿Cuántas veces? Y no es necesario que te recuerdes los años pasados en los que vimos cómo la gente pasaba por encima del evangelio. Solamente veamos un video de Facebook de gente atacando la Biblia, de gente atacando a la iglesia, ¿no? Tan fácil. Pero escucha el consejo que Cristo nos da al final de ese versículo. ¿Qué dice? No lo creáis. No les creas. Porque van a venir muchos falsos cristos y van a querer engañar, aun si se pudiera, a los propios escogidos. Pero el Señor Jesús nada más nos dice, no les creas. No les creas. ¿Lo ves? Vamos a leer el verso 19 de Primera de Juan 2, nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice. Fíjate, dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Dice, de haber sido así, fíjate, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Ahora, muchas veces este verso se usa para descalificar o menospreciar a todo aquel que sale de la iglesia local, ¿sí o no? Uno se va de la iglesia y que dicen, no, pues salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿no? Así lo usan, ¿sí o no? Ok, ya que por supuesto hay motivos válidos que pueden justificar la salida de un cristiano de una iglesia, ¿cierto o no? Sí hay motivos válidos. Ahora, fíjate, esta frase, yo la oí de mi mamá, no sé de quién sea, pero yo la oí de mi mamá. Dice así, es válido cambiar de pelotón, pero sin abandonar el batallón. O sea, sí te puedes ir de tu iglesia local, siempre y cuando sea por una buena causa. Pero lo que no se vale es que te cambies, que abandones el batallón. Ahora, sin embargo, este versículo no se refiere a este tipo de salida.
no se refiere a eso, sino a la separación o al alejamiento o a la ruptura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, fíjate, asistieron a la congregación, estas personas asistieron a la congregación, escucharon la misma doctrina que tú y que yo, sin embargo, jamás gozaron de la comunión con el Padre, jamás fueron reconciliados por medio de Jesús, no había en ellos una raíz profunda o fundamentos sólidos, y esto provoca que queden a la deriva de sus propios pensamientos y su sabiduría. Y esto, en parte, es culpa de los líderes espirituales, pastores y ministros perezosos que no hacen su trabajo. Y este mal trabajo, este supuesto trabajo, siempre traerá como resultado malos cristianos, supuestos cristianos. Porque no podemos pedirle, como dicen, peras al olmo, ¿o sí? ¿Acaso un mal pastor podrá dar un buen fruto? ¿Verdad que no? O un buen cristiano podrá dar buen fruto, un mal cristiano podrá dar mal fruto. Ya me perdí. ¿Un mal cristiano podrá dar un buen fruto? No. Esa es la verdad. Y mira, y para aquí yo apunté un ejemplo. Hace un tiempo nosotros conocimos a un muchacho que llegó a la iglesia donde asistíamos y llegó con mucha intención de servir. Con mucha intención de servir. Y debo de admitir que al menos cuando lo vi, yo dije, no, pues este cuate sí viene con todo a querer servir. Sin embargo, hubo gente, de ellos, pues uno de ellos, David, que dijo, pues hay que tener cuidado con él. Ya después mi papá también dijo, hay que tener cuidado con él. Y pues yo dije, pues a lo mejor, y no, pues, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Todos venimos jalando algo. Sin embargo, ya con el pasar de los tiempos nos dimos cuenta que esta persona no buscaba realmente pertenecer a la iglesia. Lo que él buscaba era tener una relación con alguien de la iglesia, con una hermana de la iglesia. Ahora, todo cambia cuando yo voy y lo confronto y le digo que lo que está haciendo no está bien. ¿Y qué pasa? Se ofende y se va de la iglesia. Entonces, su actitud, ¿qué demostró? Su actitud, ¿qué demostró? Que realmente no pertenecía a la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque dice la palabra que todo aquel que pertenece a la iglesia, cuando recibe una exhortación o una llamada de atención, dice, si bien a la primera no causa gozo, pero después de haberlo comprendido es que podemos recibir ese gozo. Él no. ¿Él qué hizo? Se fue de la iglesia. Y todo, yo pensé, dije, bueno, pues se fue, a lo mejor al rato regresa. ¿Y qué crees? Alguna vez nos lo volvimos a encontrar y lo saludé, le digo, hermano, ¿cómo está? Y me dice, ¿cuál hermano? Entonces, ahí se aplica. Salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. No tenían los fundamentos que todos nosotros tenemos. Sin embargo, eso también es culpa muchas veces de los pastores, que no tienen el cuidado de fundamentar a esas personas nuevas. Ahora fíjate, la iglesia no sabe bien quiénes son sus verdaderos miembros, ¿o sí? No lo sabe. ¿Y quiénes no lo son? Pero así los verdaderos cristianos serán probados y se verán obligados, escucha, a ser más vigilantes y humildes. Fíjate, te voy a leer una frase que dijo el pastor Charles Spurgeon. Dice así: tened cuidado vosotros que sois oficiales en la iglesia, cuando veáis que la gente se agita, de ejercer todavía una santa cautela. Escucha, no sea que la iglesia se rebaje en su nivel de piedad. Fíjate, hay que tener mucho cuidado. En este punto nosotros tenemos que aprender a usar algo que se llama discernimiento. Tenemos que aprender a usar el discernimiento. Yo se lo he dicho a Celia, se lo he dicho a David. Yo, al menos en ese punto, a mí me falla mucho. Sin embargo, dice la palabra que el discernimiento se ejercita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar. Por otro lado, la permanencia en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, nos guarda de errores morales, espirituales y doctrinales. Por eso es que el mismo Juan escribió en Primera de Juan 2:6, ese ya lo leímos el día que a David le tocó enseñarnos, dice así, Juan 2:6, Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe de andar como él anduvo. Entonces,
Si dices que perteneces a la iglesia, ¿cómo debes de andar? Como él andó, tan fácil. El indicativo de que permanecemos en él es que andamos, que caminamos, nos movemos como él anduvo y por el contrario. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu proceder ante Cristo y dentro de la iglesia? ¿Andas como él anduvo? ¿Te das cuenta? Vamos a leer el verso 20 de Primera de Juan 2:20. Dice así, Nueva Traducción Viviente, dice, pero ustedes, fíjate, no son así. Recuerda que dijo, estas personas salieron de nuestras iglesias y no eran de nuestras iglesias, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Y aparece el versículo 20, dice, pero ustedes no son así, porque el Santo, fíjate, les ha dado su espíritu. Fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo aquí cambia la palabra unción por espíritu. ¿Ya lo viste? En el verso en la traducción Reina Valera dice que les ha dado la unción del Santo. No, aquí dice, el Santo les ha dado su espíritu. Fíjate lo que dice el 1 de Juan 2:20 en la Reina Valera, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ya lo viste? Y en la Nueva Traducción Viviente dice que el Santo les ha dado su espíritu. Dice, y todos ustedes, ¿qué dice? Conocen la verdad. Aquí Juan, el apóstol Juan, en el original, bueno, en la copia, en la copia del texto que tenemos originalmente, Juan usa un juego de palabras que en nuestras versiones no se nota. Voy a tratar de decirte cuál es el juego de palabras. Fíjate, los anticristos se oponen a Cristo, se hacen pasar por ungidos, ¿cierto? Ok, por santos, esos son los anticristos. Ahora, pero ustedes, dice Juan, o sea, nosotros no somos así. Dice, porque el santo, el verdadero Cristo, el ungido de Dios, nos ha dado su Espíritu Santo. Ese es el juego de palabras que está diciendo. Esos anticristos son engañadores, son mentirosos, pero el verdadero ungido les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Y por medio de él podemos conocer quién es la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Aquí encontramos una de las labores más importantes del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa labor? Es que nos convence, nos persuade, nos da la seguridad de la verdad. Esto de que el Espíritu Santo nos da esa seguridad no es algo que nosotros podamos enseñarles. Ustedes saben cuando el Espíritu Santo les da la seguridad de que somos hijos de Dios, ¿cierto o no? Recordemos lo que vimos la semana pasada. El Espíritu Santo da testimonio, da seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es parte del ministerio del Espíritu Santo el convencer al mundo de la verdad. Te voy a leer lo que dijo el Señor Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan 16, versos del 7 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender un poquito más claro. Juan 16, del 7 al 11, dice así. Dice, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Imagínate que el Señor Jesús, tú hubieras escuchado al Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. De verdad, tú que conoces al Señor Jesús, hubieras pensado que era mejor que el Señor Jesús se fuera. Pero fíjate, dice, les conviene que yo me vaya. Dice, si no me fuera, fíjate, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Verso 8, dice, y cuando Él venga, fíjate, convencerá al mundo de pecado y de la justicia, de Dios y del juicio que viene. Verso 9, fíjate lo que dice el verso 9. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Cierto? Todo el mundo descalifica a Cristo. Verso 10 dice, la justicia está disponible porque voy al Padre. Y fíjate, dice, y ustedes ya no me verán más. Verso 11 dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Fíjate, ese sí o no. Dice, el juicio vendrá porque quien gobierna el mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Entonces fíjate, él ya fue juzgado. Ya estamos en la recta final.
¿Te das cuenta? El Señor ya lo venció. Ahora, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos la certeza, tenemos la convicción que permaneceremos en Él hasta el final. Esa es la verdad. Ahora, vamos a leer el verso 21 de Juan 2:21. Vamos a leer el verso 21. Dice así. Dice, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Verso 22. Dice, fíjate, ¿y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo, ¿qué dice? Es un anticristo. Verso 23. Dice, el que niega al Hijo, fíjate, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, ¿qué dice? Tiene al Padre. Fíjate, hay aquí una verdad empírica. Nadie que conozca la verdad dirá que Cristo no es Dios, ¿verdad? Tampoco va a negar su naturaleza 100% humana, ni su naturaleza 100% divina. Y todo aquel que se atreve a decirlo es un anticristo y ha negado al Hijo, y por lo consiguiente ha negado al Padre. Esto es muy similar a lo que Juan el Bautista dijo en Juan 3:36. Va a aparecer en la pantalla, igual tú te lo sabes, pero fíjate lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:36. Dice así, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa, fíjate esa palabra, rehúsa, uno rehúsa hacer ciertas cosas por su propia voluntad. ¿Cierto o no? Fíjate, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de su propia voluntad creer en el Hijo, fíjate, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, Juan nos está enseñando cómo poder identificar a un anticristo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Ese anticristo va a negar a Cristo, va a negar su deidad, va a negar su humanidad y también va a negar la suficiencia y plenitud que solamente habita en Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate, por eso de ahí la importancia, y vas a pensar que esto no tiene nada que ver, pero de ahí la importancia de las 5 solas que Martín Lutero escribió. Fíjate, te las voy a leer. Sola número 1, dice, sola escritura. ¿Y sabes qué quiere decir? Solo por medio de la escritura. Número 2, sola fide, que significa solo la fe. Número 3, sola gratia, ¿qué significa? Solo por gracia. Y fíjate, la cuarta, solo Christus, que significa solo Cristo. Ahora fíjate, solo por medio de Cristo es que podemos recibir la revelación de la Escritura, ¿cierto o no? Solo por medio de Cristo es que tenemos entrada a la fe. Solo por medio de Cristo y de su sangre derramada es que tenemos gracia. Y la sola número 5 dice, soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Nuestra fe debe de estar fundamentada en que solamente por medio de Cristo es que tenemos entrada delante del Padre. Si no, podríamos tener muy buena teología, podríamos tener mucha buena experiencia, pero entonces somos unos anticristos, porque estamos haciendo incompleto la obra redentora de Cristo. Todo aquel que conoce a Cristo y ha sido alcanzado por toda su obra redentora, no negará absolutamente nada de la potencia, supremacía y deidad que solamente habita en Cristo. Y algo que debemos de entender siempre y más hoy, que muchos cristianos, pseudocristianos le están quitando su divinidad. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Ahora vamos a leer el verso 24. Ya casi acabamos. Verso 24 dice, fíjate, por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Fíjate, si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Fíjate, ahora vamos a leer también el verso 24 ahí mismo. Dice, y esta comunión y en esta comunión disfrutamos
de la vida eterna que Él nos prometió. Fíjate, nuevamente Juan nos está llevando en dirección ¿a dónde? A la comunión, a la relación con Dios. Y esta comunión traerá como resultado, dice Juan, la vida eterna. ¿Lo ves? Por lo tanto, debemos de permanecer fieles, leales a Cristo hasta el final, aunque vengan y aparezcan anticristos, aunque muchos salgan de la iglesia porque nunca pertenecieron a ella, aunque el mundo rehúse creer en Cristo como Hijo de Dios, tu deber y el mío es permanecer, tener comunión y relación con el Cristo, el único y verdadero ungido de Dios. Y esto se complementa con el verso que sigue. Fíjate lo que dice. Y en el verso 26 vamos a encontrar la razón por la cual Juan está escribiendo esto de los anticristos. Fíjate lo que dice. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Nos quieren apartar del camino. Fíjate, verso 27. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Ya viste, volvió a sustituir la palabra unción por Espíritu Santo. Dice, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad. Fíjate, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, fíjate, permanezcan en comunión con Cristo. Ahora fíjate cómo, te lo voy a parafrasear, lo que está diciendo Juan. El Espíritu Santo siempre nos llevará a la verdad. La verdad está en la persona de Jesucristo, ¿cierto o no? Y si quieres permanecer en la verdad, debes de permanecer en Cristo. La comunión con Cristo como un escudo protector ante las mentiras y falsedades de los anticristos. ¿Lo ves? Una vez más, la comunión con Cristo nos protege del error. Fíjate, aquí del error doctrinal, pero también del error espiritual. Y por si fuera poco, nos protege del error moral. Ahora, nuestra vida cristiana es el reflejo de la comunión que tenemos con Dios. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es mi vida espiritual? Nos tenemos que andar correteando nosotros mismos para leer, para orar. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Se dan cuenta? Entonces nuestra comunión con el Padre es reflejo de nosotros. Más bien, nuestro cristianismo es reflejo de nuestra comunión con Dios. Verso 28, vamos a leerlo, ya estamos por terminar. 1 de Juan 2:28. Dice, y ahora, queridos hijos, fíjate, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, fíjate, estén llenos de valor. Y fíjate esta frase, y no se alejen de Él avergonzados. Este es el ruego de un anciano de casi 90 años, porque el cristiano permanezca en comunión con Dios. Permanece para que después no tengas que huir avergonzado y humillado delante de tu Dios. Permanece en Él. Ese es el llamado que ahorita nos vuelve a hacer. ¿Cómo vas a poder hacerle frente a esos anticristos? Permanece. Permanece, ten comunión con Cristo, ten comunión con la palabra, ten comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, como vimos la semana pasada, cuando este mundo pase, tú vas a pasar con todo y él. Verso 28, fíjate lo que dice. Y ahora, queridos hijos, no, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, verso 29, dice, ya que sabemos que Cristo es justo, fíjate, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, son hijos de Dios. Fíjate, nos remata con esto. Cristo es justo, ¿cuántos dicen así es? Dice, entonces se espera lo mismo de todo aquel que recibe por hijo. ¿Tú eres justo? Y vamos a volver a leer ya para casi terminar. 1 de Juan 2:6. Es el versículo que leímos casi al principio. Dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como Cristo anduvo. Por eso es que antes de empezar a estudiar la carta de Juan, vimos esas enseñanzas de
de sed pues imitadores de Dios y siendo ejemplo. Porque de nada sirve que intentemos hacer las cosas bien si no andamos como Él anduvo. Es la verdad. Y hoy aquel que es nuestro abogado defensor, en un futuro no muy lejano, ¿qué crees? Será nuestro juez y parte. Y si nos descuidamos, también será el ejecutor de nuestra sentencia eterna. Hoy el Señor Jesús dice la palabra que Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces yo te lo digo, si escuchaste hoy su voz, dice el escritor de los Hebreos, no endurezcas más tu corazón. Ya no lo endurezcas más. Deja entonces ya de hacerle caso a esos anticristos. Deja ya de rehusar creer en el Hijo. Y cree en el Hijo. Cree en el Hijo. Y empieza a andar como Él anduvo. Amén. Bueno, pues hasta ahorita ya acabamos el capítulo 2. Un capítulo en el que nos tardamos un mes. Y fíjate, desde el capítulo 1 al capítulo 2, el apóstol Juan nos ha llevado en dirección a la comunión con Dios. Es necesario que tengamos comunión con nuestro Señor. Ya, porque de lo contrario, dice la palabra que entonces vamos a terminar haciéndole caso a esos anticristos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos visto cómo poco a poco tu palabra nos va guiando, Señor, a tener una verdadera comunión contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has sido bondadoso y hasta el día de hoy has detenido tu mano, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos a arrepentirnos, Señor. Y hemos visto cómo muchos anticristos se levantan por el mundo y la iglesia no hace nada, Señor. Hoy queremos, Señor, realmente tener una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que podamos verdaderamente, Señor, salir de ese letargo espiritual, Señor. Porque tú nos estás llevando a la comunión con Cristo. Porque tú nos estás llamando a la comunión con Cristo, Señor. Dice tu palabra que la comunión íntima con Dios es para aquellos que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y hoy te quiero pedir, Señor, como tú, yo quiero andar. Como anduviste tú, yo quiero vivir. Como Cristo de Nazaret, Señor. Yo quiero andar como tú, Señor. Dice tu palabra, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Enséñanos, Padre, a caminar bajo tus parámetros. Enséñanos a caminar bajo tu palabra, Señor. Que no seamos más sabios en nuestra propia opinión, sino que verdaderamente, Señor Jesús, pongamos atención a las advertencias que hoy tú nos estás hablando, Señor. Gracias porque estamos comprendiendo tu palabra. Gracias porque estamos, Señor, realmente atesorando tu palabra en nuestros corazones. Y porque este tiempo no es en vano. Porque este tiempo, Señor, no está perdido. Sino porque hoy tú quieres hablar a nosotros, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y decirnos que ya no descuidemos más nuestra comunión contigo, Señor. Permítenos tener una verdadera comunión, una verdadera relación para contigo, bendito Señor. Porque tú ya nos has dado a tu Espíritu Santo, que nos redarguye, Señor, y que nos lleva a la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es Dios. Cristo es mi Señor. Y hoy te declaramos, Señor. Te bendecimos y te honramos, bendito Señor. En tu nombre, bendito Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, Señor.